los valores genéticos en torno a la calidad de carne, algo que finalmente se cristaliza después de muchos años de trabajo, en donde tenemos que resaltar muy puntualmente la colaboración de dos grandes amigos que el día de hoy nos acompañan en este chat, en esta videoconferencia. Uno de ellos, el doctor Everardo González Padilla, amigo de todos nosotros desde hace muchísimos años, y quien desde la Coordinación General de Ganadería aportó sus conocimientos y además hizo una sinergia muy interesante para fortalecer al CONARGEN y con ello obviamente a las asociaciones de criadores de ganado de registro para precisamente empezar a hacer estas evaluaciones y sobre todo a continuar con las investigaciones que nos llevaran a tener las herramientas que el día de hoy tenemos. Y por supuesto no podemos dejar de pasar también la ocasión para agradecerle que al licenciado Adrián de la Garza Tijerina, nuestro primo, que también, bueno, a través del CONARGEN, pues también supo aplicar los recursos correctamente, los diferentes proyectos que se tuvieron a través de las organizaciones para que hoy podamos estar hablando ya de estos temas de genómica tan importantes, tan interesantes y que ponen a México en un contexto de competitividad mundial. Yo quisiera aprovechar que los tenemos a los dos aquí y bueno, solicitarle al doctor Everardo González Padilla nos dé algunas palabras, algún mensaje, ¿no? Si gusta quitar su mute. Ahí está. Ya lo habilitaron. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. Pues nada, simplemente felicitarlos. Da mucho gusto ver que algunas medidas que se toman no se quedan nada más en la medida, sino que progresan y finalmente entregan el resultado para el que estuvieron pensadas. Y esto pues realmente da mucha satisfacción seguramente a ustedes. A mí eso me ocurre porque sé que las decisiones que se tomaron fueron en el sentido correcto, teniéndole confianza a las personas que estaban comprometidas realmente con hacer las cosas. Y entonces el resultado pues es que ya van a presentar hoy, parece Moy y Pepe, pues resultados ya de DEPS de esto. Muy pronto espero que tengamos también de consumo residual y cosas por el estilo, ¿no? Pero bueno, ahí van. Muchas felicidades. No tengo mucho más que decir. Este es su seminario. Lo voy a disfrutar mucho. Gracias. Muy, muy amable. Muchas gracias por acompañarnos, doctor, y por habernos apoyado todos esos años que estuviste al frente de la coordinación y bueno, también como siempre lo has hecho en tu persona directamente, ya sea como investigador o simple y sencillamente como amigo que siempre nos has acompañado en este camino. Adrián, mi primo anda en el rancho, no sé si esté por ahí ya conectado. ¿No tenemos, Roberto, alguna señal? No. A menos de que si alguien levante la mano, que venga algún representante o algo, porque no se ve. Ok, sí, pues es que la señal por allá a veces falla mucho. Pero bueno, entonces iniciaría yo presentando la primera charla, que daría, medición de ultrasonido y evaluaciones genéticas de las características de canal. Entiendo que primero presenta el doctor Montaño. No, primero empieza el ingeniero José Medina y luego termina el doctor Moisés Montaño. Pues muchas gracias a todos por acompañarnos en la culminación de este taller ya de 29 semanas seguidas. Se dice fácil, pero pues les aseguramos que no lo es. Ya tenemos calificaciones virtuales de nuestras razas la próxima semana, tenemos algunos otros concursos, se viene la Navidad y bueno, queremos como quiera agradecerles a todas aquellas personas
que tanto nos compartieron sus experiencias y conocimientos de todo este tiempo, así como a todos ustedes que nos han también brindado la oportunidad de seguir continuando con este ejercicio que nos fortalece y nos ayuda mucho a nosotros y a nuestras ganaderías. Por supuesto, a nuestro querido país. Así es que bueno, quedamos en el micrófono del ingeniero José Medina Chapa y reiteramos nuestro agradecimiento para todos. Muchas gracias. Correcto. ¿Te gusta, ingeniero Medina? Sí. Buenas tardes, tengan todos ustedes. La verdad es de que estamos muy contentos el día de hoy con la culminación de este taller de capacitación en línea para los socios de la Charolais y de la Cimental y Santa Gertrudis, así como a los técnicos acreditados que tiene cada asociación. Y estamos contentos porque lo que vamos a platicar el día de hoy, el doctor Moisés Montaño Bermúdez y un servidor, pues se remonta que hace como 10 años, como dijo Manuel, tuvieron a bien la coordinación de ganadería, en aquel entonces encabezada por el doctor Everardo González Padilla, y la CONARGEN, el Consejo Nacional de los Recursos Genéticos. Fungía como presidente el licenciado Adrián de la Garza Tijerina, y de tesorero el papá de Manuel, el ingeniero Manuel García Garza. Y se tuvo la idea en aquel entonces de que si nos apoyaban para comprar unos equipos de ultrasonido, y por iniciativa en aquel entonces del ingeniero Francisco Elizondo González, presidente de la Charolais, y del contador público Jorge Cantú Valderrama, presidente de la Cimental, pues tuvieron a bien solicitar ese apoyo y nos lo dieron para comprar ese equipo. Y en primera instancia, pues nos tocó al doctor Luis López Bustamante y a un servidor, pues ir a la capacitación y se adquirió el equipo. Y bueno, son 10 años de que hemos estado midiendo animales y hoy presentamos en qué consiste la técnica rápidamente, cómo se presentan los resultados, y posteriormente el doctor Montaño dará los resultados ya de los valores genéticos de estas características tan importantes el día de hoy. Por lo pronto yo les voy a hablar del uso del ultrasonido para predecir la composición de la canal. Y bueno, esta técnica se ha venido utilizando cada día más desde el año más o menos de 1984, que fue cuando se perfeccionó el equipo de ultrasonido para poder tomar imágenes en modo B, que era cuando se tenía, porque antes se usaba nomás el modo A, que daba 16 tonalidades de gris, y cuando se perfecciona el equipo se retoma ese modo B para dar 64 tonalidades. Y eso fue donde ya se pudo obtener una imagen bastante correcta para poder hacer la interpretación. Bueno, el mecanismo, se utilizan ondas de ultrasonido que las emite el transductor, que es este que tenemos aquí, que es un transductor de 17 centímetros, y que se penetra esas ondas en los tejidos. Hay diferentes densidades de la grasa, de la carne y del hueso, y hace que se transmitan los ecos y formen la imagen en la caja de la máquina de ultrasonido. Eso es principalmente en lo que consta este equipo.
y una computadora para poder grabar las imágenes que se produce. Los usos que se le han dado, bueno, para la medicina humana, muy importante para identificar problemas en el cuerpo humano. Y bueno, nosotros nos enfocaríamos en lo de la producción animal, que se ha venido usando primero para detectar preñeces a muy corto periodo con un 99% de certeza, y para identificar el sexo de ese feto, ese producto, a los 80 días también se pueden estar haciendo. Definitivamente son transductores diferentes. El transductor para la reproducción, estamos hablando, a veces se usa un transductor de 5 MHz o hasta de 7.5 MHz, porque tienen una imagen más clara, pero no entran a una profundidad como es para medir la composición de la canal. La composición de la canal es lo que vamos a hablar el día de hoy, qué es lo que se toma, por qué se toma y para qué se toma. Bueno, el uso del ultrasonido se ha venido, como les decía, se ha venido utilizando en animales vivos y es una herramienta rápida y objetiva para cuantificar la composición y la calidad de la canal. Definitivamente hoy la mayoría de las asociaciones de registro de los Estados Unidos practican esta técnica para poder hacer las evaluaciones genéticas de estas características productivas. Las 4 cosas que medimos con el ultrasonido es grasa intramuscular, el porcentaje de grasa intramuscular, el área del ojo del lomo, la grasa dorsal y la grasa de la cadera. Como podemos ver en esta gráfica, donde tengo el cursor, donde está el número 1, se coloca el transductor en esta posición y se mide la grasa intramuscular. En el punto 2 se mide el área del ojo del lomo y la grasa dorsal. Esa colocación va entre la costilla 12 y 13, costillas torácicas, para poder encontrar el ojo del lomo. Y la tercera medida es en la parte de la cadera, en el hueso de la cadera, para poder también relacionar la grasa que tiene la cadera con la grasa dorsal. La grasa intramuscular. La grasa intramuscular es una medida que se adoptó para medir animales en vivo. Está relacionada con el marmoleo, pero el marmoleo es una medida subjetiva. Esta es una medida objetiva, calibrado los equipos para poder determinar esa grasa intramuscular y asociarla con el marmoleo. La heredabilidad de esta característica es moderada, de 0.35, es una característica que podemos hacer selección perfectamente y poder que los animales respondan a esa selección y mejoramiento genético para esta característica productiva. Como pueden observar en la imagen de ultrasonido, ahí donde medimos, ahorita voy a mostrar en qué parte de la canal es esta medida, y nos encontramos ahí con que estamos ubicados en la costilla 13, 12 y 11 torácicas. Para poder ubicarnos mejor, estamos en esta posición. Si vemos la imagen de izquierda arriba, es donde está el corte de la costilla 11, 12 y 13, y la parte donde tengo el cursor es esta misma que está aquí, y es la que aparece aquí abajo. Entonces son la 13, 12 y 11,
Y en esta parte es donde se mide el área de el porcentaje de grasa intramuscular. Con este cuadro y automáticamente emite, lee la lectura de las diferentes densidades, porque la grasa y la carne tiene diferente densidad, y automáticamente aparecen esas tonalidades de blanco y gris para poder determinar con la calibración que se tiene, determinar qué porcentaje de grasa. Los equipos, para poder explicar un poquito mejor, los equipos se calibran con un pedazo, se hace una práctica de cortar un pedazo de carne. En su momento el programa o el sistema lo hicieron así, los que diseñaron esto, y con un análisis de extracto etéreo determinan qué porcentaje de grasa tiene con respecto a la carne, y automáticamente van calibrando el equipo para poder determinar qué porcentaje de grasa intramuscular se encuentra dentro del músculo longissimus dorsi en este caso. Quise ponerles una tabla de clasificación de la canal por medio de ultrasonido para saber dónde estamos ubicados. Definitivamente lo que nosotros hemos medido son animales de registro que no están en engorda. Medimos tanto hembras como machos. Por eso ahorita van a ver los valores que se obtienen de grasa intramuscular y de grasa dorsal, que son muy diferentes a un animal que ya está rendido y que va al sacrificio. Entonces aquí podemos observar que el porcentaje de grasa muscular, si va de un rango de 3.1 a 3.9, pues está el grado de marmoleo, según la clasificación de USDA, es un ligero de 50-90, así lo marcan dependiendo del porcentaje que tiene de marmoleo. Y los puntos de marmoleo es 4.5 a 4.9, y esa clasificación de la canal es selecto positivo. Existen todos estos grados de calidad, estándar, selecto negativo, selecto más, choice menos, choice promedio, choice positivo, prime menos y prime promedio, y todavía hay un prime más, que es ya cuando hay un abundante, pero bastante marmoleo en ese músculo. Entonces, como pueden ver, el porcentaje de grasa intramuscular se asocia con el puntaje de marmoleo, que dan una medida los clasificadores y la comparan con la carne en vivo, o sea, la canal, con una fotografía. Por eso decimos que esa medición es subjetiva, y la de grasa intramuscular que hace el equipo de ultrasonido es una medida objetiva, porque fueron calibrados los equipos y el programa y el sistema para poder determinar qué porcentaje, como les decía, de grasa tiene el músculo del longissimus dorsi. Aquí están, esto es lo que hacen los evaluadores de carne, los clasificadores. Tienen unas fotografías y las comparan con el ribeye del animal o la canal ahí en muerto, y entonces determinan en qué posición se encuentra, si es choice menos, choice con un pequeño 0 o pequeño 50, dependiendo el grado de marmoleo que tenga el músculo. Así como el choice promedio, pues como ven ustedes, y el choice más tienen más veteado esa grasa intramuscular dentro del músculo, y así el prime menos, que es un ligero abundante, pues automáticamente ven mayor cantidad de esas laminillas de grasa dentro del músculo. Pero en el ganado de registro, como es un animal que está en crecimiento y no
en engorda, definitivamente nunca vamos a ver estas clasificaciones, pero sí el diferencial entre dentro de los animales del grupo contemporáneo. Ahorita lo voy a explicar un poco mejor. Ahora vamos a hablar del área del ojo del lomo. El área del ojo del lomo se mide, como les dije, entre la costilla 12 y 13 torácica y pone uno el transductor con un posicionador para poder cubrir y que la curvatura de las costillas, ese posicionador ayuda para que pueda hacer contacto correcto y que no entre aire ni nada para poder lograr una muy buena imagen. Entonces de estas se toman 2 imágenes para hacer un promedio. No sé si les comenté, en las imágenes de la grasa intramuscular se toman 5 imágenes y se promedian esas imágenes para obtener el porcentaje de grasa intramuscular. En el caso del área del ojo del lomo, se toman 2 imágenes y también es una característica con una heredabilidad moderada. Claro, hay rangos desde la literatura nos marca que desde punto 30 hasta punto 40, punto 42, hay literatura que lo ha marcado así, pero definitivamente es una heredabilidad que reacciona a la selección adecuadamente. Esta medición está relacionada con el porcentaje de cortes minoritarios o el grado de rendimiento o el yield rate que le llaman los americanos, que entre más ribeye, ya deshuesada. Entonces hay una fórmula que va relacionada el área del ojo del lomo, la grasa dorsal, así como la grasa que tenga en corazón, riñones y vísceras, para poder obtener ese grado de rendimiento que más al rato les voy a explicar. Aquí es un corte del área del ribeye en la costilla entre la 12 y la 13, que es donde se clasifican las canales, por eso ahí es también donde se toman las medidas. Y para que podamos conocer qué músculos intervienen en ese ribeye, que a veces pues sí, no lo comemos, pero no sabemos qué músculos son los que estamos comiendo. Y bueno, el spinalis dorsi es el que tenemos en esta posición. Este músculo, entre más avancemos hacia la cabeza del animal, va creciendo y va disminuyendo el área del ribeye. Por eso a veces pide uno un ribeye y le dices, oye, pero tráemelo de la costilla de perdido 11, 10, 12. No me lo traigas el ribeye de las 7 porque ya está más chiquito y tiene más spinalis, que no deja de ser un músculo también muy sabroso y con muy buena marmoleo o grasa intramuscular. Es lo que le decimos a veces, que le dicen la borrega, es muy sabroso, pero mucha gente pues lo que quiere es probar el longissimus dorsi, que es el área del ojo del lomo, ¿no? Y aquí también pues tenemos el multifidus, el clostridium, el costarum, que es esta bolita que está aquí. Y bueno, el que nos interesa es el que tenemos aquí, que es el longissimus dorsi, es lo que medimos, y aquí está la grasa dorsal, que normalmente se mide a 3/4 partes de la imagen. Ahorita voy a explicar un poco más de la grasa dorsal. En la misma imagen que se toma para el área del ojo del lomo, se utiliza para la grasa dorsal, y aquí donde está el señalamiento de estas flechitas es donde tomamos esa medición. La heredabilidad de esta característica es de 0.25,
Y hay una correlación negativa. Sabemos que entre más grasa dorsal, menos cortes minoritarios, porque le vas a quitar toda la grasa y hueso para sacar ese porcentaje. Entonces tenemos que encontrar un balance entre la grasa dorsal y la grasa intramuscular. Definitivamente animales con mucha grasa intramuscular y no necesariamente tienen mucha grasa dorsal. Eso es lo que la experiencia nos ha marcado. La grasa de la cadera se mide en esta posición, en el hueso de la cadera precisamente, y aquí tenemos la imagen donde está, ahorita les voy a marcar el músculo femoralis y el gluteum, y esta cutícula, y aquí es donde medimos esta grasa que está relacionada con la grasa dorsal. Siempre hay una correlación positiva entre la grasa dorsal y la grasa de la cadera. Aquí es donde les decía, ustedes muy seguro han visto este corte, que es el top sirloin, sin hueso, o en este caso aquí está el hueso, que es la cadera, pero en muchos lugares lo venden sin el hueso Y ahora el bíceps el femoris, este músculo, pues es lo que ahora se habla de la picaña famosa, que ahora está muy común para hacer carnes asadas y lo usan mucho los brasileños, ese corte de picaña, y ahí es donde se mide la grasa, esta parte, que está correlacionada con la grasa dorsal. De esta también se toman 2 imágenes y se saca un promedio. Bueno, como hemos visto, los beneficios de medir con este aparato, bueno, pues es determinar la carne que produce un animal vivo sin tenerlo que sacrificar, la grasa dorsal, el marmoleo, el área del ribeye. Pero también podemos, en las engordas, utilizan el equipo para especificaciones del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Siempre las engordas muy grandes tienen un personal capacitado para hacer estas mediciones, y en el ganado que cierto mercado les dice, queremos matar puros animales que estén arriba de 14 pulgadas de área del ribeye o área del ojo del lomo. Entonces hacen cortes y normalmente no se esperan a que los clasifiquen, hacen el corte del ganado, lo llevan a la matanza y a lo mejor podrá haber algún ligero error, pero normalmente lo que se identifica es lo que normalmente sale y va en una carga o en cajas ya específicas para un mercado que ha pedido o solicitado X producto. O también se identifican animales que ya están listos para la clasificación del mercado que está pidiendo, pues ya está rendido el ganado, vemos que pues el 65% de los animales ya creemos que son choice, a lo mejor un 3, 4, 5% es prime, y bueno, pues normalmente el resto es selecto. Pero se identifican ya los animales antes de matarse, en qué clasificación van a ir rankeados. También hoy con este equipo, con esta práctica, pues eliminamos el gasto y tiempo para hacer pruebas de progenie que anteriormente, no digo que no se hagan, se siguen haciendo para poder hacer también las evaluaciones, pero ha ayudado que cuesta menos medir por medio de ultrasonido y con datos muy certeros para evitar hacer las pruebas de progenie, aunque se siguen haciendo definitivamente en animales comerciales que se sacrifican, hijos de sementales que quieren probar. Y bueno, para lo que nosotros hemos estado haciendo estas medidas, bueno, pues es para calcular las diferencias esperadas de la progenie
para las características productivas que ahorita en un momento más les vamos a mencionar. Esto es sumamente importante, el grupo de contemporáneos, para poder hacerla y poder hacer las evaluaciones genéticas. Y hay que considerar, para poder comparar estos animales tienen que ser de la misma raza, del mismo sexo, porque podemos medir hembras y machos, pero a la hora de hacer el grupo van separados la comparativa. El mismo manejo para que el diferencial sea por genética y no sea por el medio ambiente, y me refiero al manejo, nutrición, los mismos potreros, si están en pastoreo, si hubo un animal enfermo, bueno, pues no es del mismo grupo ya de contemporáneos, entonces hay que identificar correctamente este grupo de contemporáneos. El grado genético también debe ser el mismo. Si es cimental, tiene que ser animales puros cimental. No podemos que hembras 7/8 o 3/4, no. Puras hembras puras o puros machos puros, o las razas sintéticas, o si es charra, tienen que ser 5/8 de charol, 3/8 de cebú. Eso es a lo que me refiero con el grado genético. Para poderlo ajustar al año de edad, tiene que estar de 320 a 440 días de edad. Ni más, ni menor, ni mayor, para poder ajustar esta medida al año y poder hacer la comparativa. Mínimo que tengamos hijos de 12 mentales en ese grupo para hacer esa comparativa entre los hijos de los 12 mentales. Si tienes más sementales, pues es mejor, pero también tendrás que tener un grupo algo numeroso para poder que sea de más valía esa información. Se recomienda pesar a los animales si no es el mismo día de la medición, más o menos 7 días de la medición, para hacer algunos cálculos del peso relacionado con el área del ribeye. Y la diferencia de edad entre los animales que pertenezcan a ese grupo, que no sean de más de 90 días, sabemos que entre menos días de diferencial es mejor, pero normalmente se disminuyen mucho los grupos. Entonces, a veces buscamos que sean grupos de 60 días, que sería lo mejor, para que tengan un volumen considerable de elementos a comparar. Les quiero presentar una tabla de resultados, como cuando vamos y medimos, esto es lo que se obtiene, y luego posteriormente se sube a la base de datos para que posteriormente los genetistas hagan el trabajo de sacar los valores genéticos. Entonces, si ustedes pueden ver, bueno, aquí está el número privado, todos son machos de la raza cimental. La fecha de nacimiento estamos hablando de 62 días de diferencia, son del mismo socio, del mismo productor, y el animal mayor es de 389 y el menor 325. Cumplen con el rango que hemos estado comentando de 320 a 440, 450. Y las medidas que tomamos, bueno, es la grasa intramuscular, aquí está, ajustada al año de edad, es esta. Entonces sacamos un índice cuando el promedio es 100, que es 1.92, y los índices son estos que tenemos aquí. Los que están arriba del 100, pues son arriba del promedio, y luego hacemos un ranqueo. Este grupo, pues son 13 animales, y entonces aquí tenemos que el animal Y064 es el animal ranqueado número 1 para la grasa intramuscular. Y bueno, este es el equivalente en marmoleo, el área del ribeye que se midió en vivo, y luego esta es la ajustada al año de edad, con un promedio de 9.83. Y aquí quise partir la tabla porque no cabía que se vieran bien los números, y este es el índice de porcentaje de índice, donde el animal
el animal rankeado en número 1 es el Y052. Entonces, estos números los usábamos antes de que ahora ya tengamos los DEPs. O sea, esto nos servía por el sector que hacía estas mediciones para poder decidir cuál de sus animales de camada tenían mejores áreas de ribeye, cuáles marmoleaban más. Pero bueno, hoy con los DEPs, que más al rato el doctor Montaño nos va a presentar, pues es más importante tomar primero esa información para hacer selección y posteriormente esta. Pero como en México casi no, como más nosotros somos los que tenemos esta medición ya, la Cimental y la Charolais, bueno, cuando ustedes vean catálogos de subasta, exijan, porque ponen a veces áreas del ribeye, pues primero saber si están ajustadas al año, saber cuál es el ranqueo dentro de el grupo de contemporáneos. A lo mejor te están vendiendo el animal más malo del grupo de contemporáneos y no te has dado cuenta. O te están vendiendo el animal, te le ponen grasa intramuscular 2.2 y dices, pues ¿será bueno, será malo? No sabemos. ¿Por qué? Porque estos animales, como no están en engorda, pues estos animales con estos números o este marmoleo no llegan más que a selecto, a mucho. Pero eso no nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa es saber o identificar los animales que dentro de una camada tengan mejores valores. Y entonces, si esos datos no te los dan correctamente, es muy difícil saber si estás comprando un animal con buena grasa intramuscular, o con buen área del ribeye, o con menos grasa dorsal, no lo sabes. Entonces, es importante que te presenten esos números si andas comprando alguna otra raza, algún semental, pero lo bueno es de que nosotros ya los tenemos y pueden ustedes empezar a seleccionar en base a estas características. Entonces yo ahí identifiqué dentro de esa camada los animales que fueron más sobresalientes. Definitivamente este animal, el Y083, fue segundo lugar para grasa intramuscular, pero también fue segundo lugar para el área del ribeye. Entonces, y el segundo lugar para mi consideración fue el Y066. Era como se hacía antes. Yo pues he ido a esta información, por decir, de la universidad, del Centro de Producción Agropecuaria. Y así pues agarré un grupo al azar contemporáneo y lo quise presentar. Igual de Charolais, estas son puras hembras, es un grupo de contemporáneos también más numeroso, son como 24 animales, también de 420 a 330 días de edad, o sea, se pueden ajustar estos valores, son al año, son del mismo socio, su fecha de nacimiento aquí sí son 90 días exactos, el rango de este grupo, y bueno, aquí quise poner en la otra tabla, son los mismos animales, aquí tenemos el número de identificación, pero aquí está el número de contemporáneos para la grasa intramuscular, y aquí tenemos el ajustado del área del lomo, con este promedio 9.60, y aquí están los contemporáneos. En este caso, el animal primer lugar, pues es en el área del ribeye, el 706. Pero quise hacer, para poder decidir, pues, qué animales están balanceados, solo que quisiera seleccionar solamente para área del ribeye, pues a lo mejor escogerías el animal que estuviera rankeado en número 1, pero yo decidí que todos los animales que estuvieran arriba del promedio,
podían ser animales factibles de utilizar. Y repito, eso se hacía antes. Hoy con los valores genéticos, pues es mejor ver los valores genéticos y decidir qué sementales usar. Pero aquí, si se fijan, estos 5 animales, todos están arriba sus índices son arriba del promedio en las 2 características. Y es como se presenta, no sé, a los productores que medimos y que fueron los que hicieron el gasto. Por decir, este ganado es de Cieneguitas, del ingeniero Francisco de Paco Elizondo. Y porque la mayoría de los socios hicieron el gasto para hacer la medición de sus animales en el transcurso de estos 10 años. Y entonces, pues se les presentaban estos datos para que si querían utilizarlos para vender o para vender mejor sus sementales o para seleccionar alguno de los animales que podrían dejar en su rancho para utilizarlos dentro de su hábitat. Me quedan nomás las definiciones de las DEPs para las características de la canal. La DEP, o la diferencia esperada de la progenie del porcentaje de grasa intramuscular, es un rasgo indicador de marmoleo, es una medición numérica objetiva, como les comenté, porque está calibrada con el análisis de esa grasa con relación al músculo y medida en ganado vivo. El porcentaje de grasa intramuscular está altamente correlacionado con el puntaje de marmoleo utilizado para clasificar la calidad de la carne subjetivamente por un clasificador. El porcentaje de grasa intramuscular se mide en el músculo longissimus dorsi, en la 12ª costilla, medida entre la 12 y la 13 costilla, en una posición lateral. Las puntuaciones de grasa intramuscular varían de 1, cuando es poca grasa intramuscular, a 10, que es abundante. La DEP predice la diferencia en la puntuación promedio del porcentaje de grasa intramuscular de la progenie de un animal en comparación con la DEP promedio de los animales de la base genética. Esto lo va a explicar un poquito más el doctor Montaño, pero quisimos poner estas definiciones para que ustedes vayan adentrando en los comentarios y en la presentación que va a tener enseguida el doctor Montaño. La definición para el área del ojo del lomo de la DEP, expresada en pulgadas cuadradas. El área del ojo del lomo se mide a partir de un área transversal del músculo longissimus dorsi en la 12ª costilla, medida entre la 12 y la 13 en las intercostales. La DEP es un predictor de la diferencia en el promedio de área del ojo del lomo de la progenie de un toro en comparación con el promedio de los animales en la base genética. Asimismo, la DEP para grasa dorsal es expresada en pulgadas. Es un predictor de la diferencia en el espesor de grasa externa en la 2ª costilla, medida entre la 12 y la 13 costilla, a 3/4 del largo del músculo, del promedio de la progenie de un toro en comparación con el promedio de los animales en la base genética. El grosor de la grasa tiene una relación negativa con la capacidad de corte. Por lo tanto, la selección basada en la disminución del grosor de la grasa debería resultar en grados de rendimiento más bajos y ganado más magro. Y por último, la DEP para grado de rendimiento de corte es una representación numérica con un rango de 1 a 5, con un diferencial en el porcentaje de rendimiento, siendo 1 el que rinde más y siendo 5 el que rinde menos. El 1 aproximadamente estamos hablando de un rendimiento del 54 al 56% de carne ya deshuesada, quitando hueso y grasa, y 5 es un rendimiento aproximado del 43 al 45%. Ese diferencial es sumamente importante
para poder valorar las canales y obtener un mayor rendimiento económico de las más cercanas a uno. Normalmente en un ganado gordo andan entre 2 y 3 el rendimiento, para que se den una idea de lo que estamos hablando. Y entonces, con un diferencial en el porcentaje de rendimiento es un predictor de la diferencia en el porcentaje promedio esperado de cortes deshuesados debidamente recortados en cortes de venta de la progenie de un toro en comparación con la progenie de los animales en la base genética. Un valor menor indica un mayor grado de rendimiento de corte. Por mi parte es todo. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario, y si no, pues en un momento más seguimos con el doctor Montaño con ya la presentación de los DEPs. No sé si Roberto ahí checa. Estoy revisando aquí en si tiene alguna los participantes. pregunta. Si alguien quiere hacer una pregunta, puede levantar su mano. Ahí en donde dice participantes, del lado derecho vienen unos botoncitos. Ah, bueno, ahí. Aquí una persona quiere participar. Ahí está el ingeniero César, el mayor. Si gusta, ahí está. Adelante, ingeniero. Otra vez. Lo cerró el micrófono. Sí, lo cerró. Ahí va. Ahí está. Ya. Buenas tardes a todos. Gusto saludarlos. Gracias, Pepe, por la plática. Oye, no entendí muy claramente, o a lo mejor no entendí nada. Entre la relación, yo entendí que la grasa dorsal y el yield, malamente dicho en pocho. No. Grado de rendimiento o porcentaje de rendimiento de corte. Rendimiento están muy relacionadas, pero luego acabas de mencionar el grado de rendimiento de 1 a 5. ¿Es lo mismo? Es que el grado de rendimiento físicamente se clasifica de 1 a 5 en una canal. Por eso a veces dicen, el rendimiento de esta canal es 2 y va desde el 2 al 2.9. Mientras no brinque el 3, la clasificación es 3 y entonces es un porcentaje ya establecido en la clasificación de la USDA. El dato que nosotros obtenemos también es el grado de rendimiento por ultrasonido, calibrado el equipo y en el sistema, pero normalmente esos grados, ese porcentaje o el número que obtenemos, es bajo porque no está un animal en engorda, entonces no trae grasa dorsal principalmente, y la fórmula está relacionada con la grasa dorsal. Entre más grasa dorsal, hay menos rendimiento de corte. Vas a quitarle al animal, a las canales, más grasa. Entonces, por eso normalmente alta grasa dorsal y menor área del ribeye, el grado de rendimiento o el porcentaje de rendimiento se eleva a 3, a 4 o a 5. Entonces, a la mera hora, lo que tienes es menos carne que vender y mucha grasa que quitar. Si se acuerdan, algo de eso comentó el doctor Jesús Velasco cuando en su momento dio su plática, él como encargado de venta de los productos cárnicos de una tienda de autoservicio muy famosa, decía que pues de repente le tocan canales con mucha grasa dorsal y automáticamente son pérdidas o esa carne pues tiene el valor, realmente aumenta su costo porque no tienen nada que vender y la grasa la venden a 5 pesos en ese caso. Y el hueso lo mismo. Dicho en ranchero, Pepe, una grasa dorsal muy alta, muy espesa, digamos de 1 pulgada en lugar de media, me va a dar un índice un grado de rendimiento cercano a 3, 4 o 5. No me va a dar no va a tender al 1, va a tender al 5.
Es correcto. Ok, Es correcto. ok. Normalmente un animal gordo y de las razas de nosotros, que son animales que no echan tanta grasa dorsal o la cobertura de la canal, estamos hablando 2, 3. Un Angus normalmente es 3, 4. Las razas japonesas, Wayus, Akaguchi, normalmente son 4 y posiblemente hasta 5. Pero bueno, ahí dicen los expertos que han estado tratando de bajar ese número para tener más rendimiento y más carne vendible. No sé si queda contestada. Sí, sí, gracias, Pepe. No sé si hay otra pregunta o lo podemos dejar al último después de la presentación del doctor Montaño, no sé. Aquí nada más hay un comentario, dice, ¿existe una fórmula que toma en cuenta el peso de la canal, área del lomo, grasa de cobertura y grasa en cavidad, riñonada, grasa pélvica? Con ella se calcula el grado de rendimiento o yield grade. Es correcto. Así es. Eso es cuando matas al animal, se hace ese cálculo y con eso se hace la clasificación de la carne. Una es la clasificación para la calidad y otra es el grado o porcentaje de rendimiento. No es el porcentaje de rendimiento de canal, es muy diferente. O sea, el porcentaje de rendimiento de canal es peso vivo X y a la hora de la muerte es tal. A ver, Manuel, yo creo que tienes, no sé. Entonces, el porcentaje de rendimiento de canal va relacionado con el peso vivo y a la hora de la matada se pesa la canal y ese diferencial, normalmente un animal gordo puede dar 62, 63, 64%, entre más alto, pues definitivamente mejor. No sé si hay algún otro comentario. No, ya no hay otra pregunta o comentario. Bueno. No sé si el ingeniero Manuel. Bueno, Manuel, para... No, pues gracias, Pepe. Sí, para pasar con Montaño, pero también quiero aprovechar la ocasión para saludar al doctor Gustavo, que en su tiempo también fue el director del CIPA, que aquí lo estoy viendo, pues también muy agradecidos con él, porque a través de todos estos años, bueno, ahora también con Nelson, pero siempre la Universidad Autónoma de Nuevo León nos ha apoyado mucho en esta parte. Y bueno, el equipo que se compró, que bien mencionaba por ahí el doctor Everardo de la eficiencia alimenticia, está en esas instalaciones que nos han servido a todos bastante bien. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Quiero agregar, ahorita está corriendo una prueba de eficiencia. Así es. Acaba de iniciar. También ya veo ahí al ingeniero Reinaldo Farías en pantalla, que está confinado el hombre, pero gracias a Dios está bien. Presidente de la Charolais, no sé si gusta saludar. Gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Hay una disculpa, pero pues sí, aquí estamos encerrados y temas de quién está contagiado y quién no, pero bueno, ahí vamos. Saludos. Bueno, Manuel, no sé si gustas presentar a... Pues sí, pasaríamos entonces a la plática del doctor Moisés Montaño y al final, bueno, pues ya tendríamos también esa sesión de preguntas y respuestas que hubiera después de la conferencia. Así es que, doctor, si gustas compartir pantalla, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos y muchísimas gracias por tener la oportunidad de saludarlos y de platicar con ustedes. Reinaldo, pues ojalá y te sea muy leve y que no contagies a nadie y que todo se resuelva favorablemente y rápido. También, pues, un saludo, además de para todos, también en particular al doctor González Padilla, que me da gusto que nos acompañe hoy. Y bueno, vamos a ver la presentación. Vamos a ver aquí primero la descripción de la información que se tomó, con la cual basamos la evaluación genética. Aquí le estoy presentando la información de animales Simmental que se midieron en un determinado periodo, y ahí está el área del ojo, la grasa dorsal, la grasa intramuscular y los rendimientos, el rendimiento. Y aquí yo lo que quiero que vean es que los valores mínimos y los máximos, sobre todo en la grasa dorsal, no son muy amplios. La variación que tenemos ahí no es muy amplia y eso va a tener algunas repercusiones en la evaluación. Esta es la información de los animales Simbra, 175 animales Simbra que se midieron. Y tenemos una situación muy similar en relación con la variabilidad el rango entre el valor mínimo y el valor máximo en grasa dorsal. Estos son los estimadores de variabilidad que resultaron para esas características. En general son pues muy parecidos a los que comentó Pepe en su momento, y a final de cuentas estos también van a tener una cierta repercusión en los valores genéticos que se generaron. En este cuadro les estoy presentando la distribución de diferencias esperadas en la progenie para 813 animales Simmental que resultaron con evaluación. Para el área del ojo del lomo, para la grasa dorsal, para la grasa intramuscular y para el rendimiento. Ahí tienen el promedio y tienen las confiabilidades. También en promedio y los valores máximos y los valores mínimos. Las diferencias entre los animales con valores genéticos bajos y los valores genéticos altos no es muy amplia y tiene que ver con la variabilidad o las diferencias que tenemos en los fenotipos que se midieron. Eso de alguna manera restringe la posibilidad de poder realmente detectar diferencias genéticas importantes entre los animales. Si bien las confiabilidades que se logran en algunos casos son de muy buena magnitud, que pueden ser utilizados, pero no necesariamente resulta en la generalidad de los animales. ¿Okay? En este tenemos la distribución de diferencias esperadas en la progenie para los animales Simbra. Aquí tenemos una situación similar. Por ejemplo, ahí está en grasa dorsal, en todo el conjunto de la evaluación, la diferencia en valores genéticos es realmente de una pulgada, de 0.03 a 0.07. Más bien como de una décima de pulgada, no es de una pulgada, una décima de pulgada.
¿Ok? Y también, tenemos para algunos animales confiabilidades razonables, pero en la generalidad, obviamente, los animales en los cuales se hicieron la medición y que están como los animales que se midieron los fenotipos tienen confiabilidades relativamente bajas. Los que tienen las confiabilidades más altas van a ser los padres que tienen más animales medidos, más hijos medidos. En este cuadro estoy poniendo la comparación entre sementales mexicanos y sementales extranjeros, toros mexicanos y toros extranjeros, en conjunto, en general. Y tanto en las diferencias esperadas, en el promedio de las diferencias esperadas en la progenie, como en el promedio de las confiabilidades, son muy similares. Se están comportando de manera muy similar los toros mexicanos y los toros extranjeros, pero más adelante vamos a ver que sí hay la mayor parte de los toros que se destacan como superiores van a ser más mexicanos que extranjeros. Este es en el caso de los Zimbra, en los que también no hay grandes diferencias en las diferencias esperadas en la progenie promedio ni en las confiabilidades promedio entre toros mexicanos y toros extranjeros. En este cuadro les estoy presentando yo identifiqué los animales con valores genéticos más altos, machos para las diferentes características, y nada más identifiqué los 5 más altos. No porque sean necesariamente los que en general están recomendados para ser utilizados, cada quien tomará sus decisiones en su momento, pero aquí pueden ver, por ejemplo, este animal, el SRUANL Y052, que está en la posición 3 para 3 características, para el área del ojo del lomo, para grasa dorsal y para rendimiento. Y aquí, pues los otros animales aquí, y este conjunto de animales aquí, que están en las mismas posiciones para grasa dorsal y rendimiento, que obviamente de alguna manera el rendimiento es un resultado de una ecuación en la que interviene grasa dorsal de manera preponderante. Entonces no es extraño que estén de alguna manera relacionados ahí. Y estos son los 5 mejores animales cimental para grasa intramuscular. Seguramente ustedes los identifican y algunos hasta se sienten muy honrados de estar presentes en este listado. En el caso de Zimbra, estos son los animales que están en las primeras 5 posiciones con depth más altos para las características de la canal, esas 3 que estoy mencionando ahí. Y si hay algún animal, por ejemplo, ahí el registro 254482 es superior, está entre los 5 mejores para 2 características. En este caso voy a ir mencionando, no lo hice en cimental, pero aquí estoy diciendo casi todos los animales que aparecen aquí son mexicanos, excepto este, que es un animal, un toro extranjero. Y luego aquí están para los mejores 5 para grasa intramuscular. Y aquí también los 4 son mexicanos y nada más hay un extranjero. Y en el conjunto de todos estos animales Zimbra que están considerados aquí, hay 2 de los 15 animales son extranjeros. Todos los demás son nacionales. En este caso aquí tengo
algo que hice tratando de escarbarle a la información más es identificar los 15 animales con las confiabilidades más altas para las diferentes características. Obviamente son muy coincidentes porque esas confiabilidades están en función de la cantidad de información disponible que se tiene, y pues como se tiene la misma cantidad para las diferentes características, entonces básicamente son los mismos animales. Pero aquí ustedes pueden ver que entre los 15 mejores, la confiabilidad más baja es de 0.62, los animales con mejores confiabilidades. Y ahí van desde el que tiene mayor confiabilidad, que es de 0.66, al que tiene la menor confiabilidad de 0.64 en el área del ojo del lomo, y así sucesivamente. Son los... Y algo que es interesante aquí de ver es que de alguna manera entre esos animales con confiabilidades altas hay variación genética, hay diferencias en los valores genéticos que se obtuvieron. No son extremadamente altas, pero ahí hay animales con valores genéticos negativos y con valores genéticos positivos, como esperaríamos que sucediera, pero que es bueno constatarlo. Este es en el caso de animales Zimbra. También tenemos situaciones similares en términos de que entre los animales con confiabilidades altas hay variación en las diferencias esperadas en la progenie. Entonces, pueden ser sujetos a selección por el hecho de que hay diferencias en los valores genéticos. Ahora voy a pasar a la información de Charolais y Charbray. Aquí está la información de los promedios de las mediciones de 815 animales que fueron los que participaron en la evaluación genética. Y también pueden ver aquí de que los rangos entre valores mínimos y máximos de las mediciones en las diferentes características, en algunos son buenos, pero en otros, como en la grasa dorsal, la variación fenotípica que tenemos es muy pequeña o relativamente pequeña, vamos a ponerle así. Y aquí están 19 animales Chabray en los cuales se hicieron mediciones también. Entonces, aquí la variación en la grasa dorsal, el rango entre el menor y el mínimo y el máximo es muy pequeña. Entonces, eso va a tener repercusiones en los resultados, obviamente. Y una de las grandes repercusiones que tenemos es que a final de cuentas no fue posible tener un estimador de la habilidad de grasa dorsal, porque no hay la estructura de la información, y la variación que se observó en esa característica no fue lo suficientemente alta como para que detectáramos algún efecto genético ahí. Y también pueden apreciar que las heredabilidades que se obtuvieron son menores a las que mencionó Pepe, menores a las que se obtuvieron para Simmental y para Zimbra, y que a final de cuentas esto tiene que ver con el nivel de uniformidad de los animales que se midieron en las diferentes características. En este cuadro estoy presentando la distribución general de valores genéticos para 1,376 animales Charolais, que fueron los que resultaron con valores genéticos, y las confiabilidades fueron en el caso del área del ojo, en todas las características fueron muy amplias, fueron desde 0.01 hasta 0.81,
y los valores genéticos variaron muy poco. Esto tiene que ver mucho con la magnitud de la heredabilidad que se calculó para esa población. Y aquí está para 19 animales chabray. Obviamente aquí la variabilidad es mucho menor, básicamente porque son muy pocos animales y aun cuando la evaluación se hizo como con un procedimiento multirracial, de cualquier manera, el efecto de los grupos genéticos en esa evaluación multirracial en términos del volumen de información disponible también va a afectar a los resultados como estamos viendo aquí. Aquí también hice una comparación entre toros mexicanos y toros extranjeros en promedio y no hay grandes diferencias ni en valores genéticos ni en confiabilidades. Posiblemente un poco más altas las confiabilidades, pero eso es todo lo que encontramos. Cuando hacemos la identificación de toros superiores, de los 5 superiores para las diferentes características, pues aquí tenemos este conjunto de animales y ahí pues pueden ustedes identificar algunos toros y, por ejemplo, este toro con el registro 351410, pues es el toro que tiene los valores genéticos más altos para el área del ojo del lomo y para el rendimiento. Y obviamente no tenemos valores genéticos para grasa dorsal. Y aquí tenemos los toros, los 5 superiores para grasa intramuscular. Y aquí los que están en rojo son animales extranjeros y en el conjunto de estos animales toros charolais solamente hay 3 rojos, 3 extranjeros de 14. Al mismo tiempo también hice la identificación de animales con confiabilidades más altas, de toros con confiabilidades más altas, y estos son los promedios que tenemos. Por un lado, la confiabilidad de los 15 animales, los 15 toros con mayor confiabilidad, la confiabilidad mínima es de 0.66 para el ojo del lomo, de 0.49 para grasa intramuscular y de 0.52 para rendimiento. Y pues otra vez aquí hay entre estos animales que tienen confiabilidades altas, hay diferencias que podrían ser utilizadas para identificar animales superiores. En conclusión de mi presentación, en general las heredabilidades son aceptables para Simmental Cimbra, aunque en Charolais tienden a ser menores que las observadas en otras poblaciones. No hay diferencias en general entre toros mexicanos y extranjeros, pero entre los 5 mejores toros para cada característica, más del 80% son mexicanos. Y lo que creo que es muy importante es que se obtenga más información que nos dé posibilidades de alguna manera identificar o poder identificar las diferencias que hay entre animales, porque esas diferencias por el tipo de animales que se están midiendo son relativamente pequeñas. Entonces necesitamos más información para poderlas detectar. Este es el grupo de trabajo con el que hacemos las evaluaciones y muchísimas gracias por su atención.
Bueno, la verdad, yo no había visto los resultados. Vi algunos toros que habían sido escogidos como sobresalientes mexicanos, que también fue un proyecto que en su momento se le presentó a la Coordinación de Ganadería, encabezada en aquel entonces por el doctor Everardo, donde apoyábamos e identificábamos toros sobresalientes mexicanos comparados con los extranjeros. Y ahí apareció el U072, un Simbra, que por cierto lo produjo el ingeniero César Montemayor, que está aquí presente. También un toro charol de Paco Elizondo, que también estaba sobresaliente mexicano, que también está aquí presente. 2 toros de la universidad, que también eran sobresalientes en su momento para otras características, porque no sabíamos nada de estas características que hoy están evaluadas. Y bueno, qué bueno que se utilizaron en su momento. Creo que de todos esos hay todavía material genético. Y bueno, como dice el doctor Montaño, lo importante es que ya se inició, pero definitivamente hay que hacer mucho trabajo para seguir midiendo. Hay que medir. Hay que medir. Hay que medir. Yo creo que esto da una aliciente para los productores, donde presentamos esta información y bueno, se va a hacer pública y se va a generar los sumarios pues, con respecto a estas características también, para que sea un motivador de los productores de ganado de registro para que midan sus progenies, que midan su ganado en el momento adecuado para poder enriquecer la base de datos. No sé si Roberto haya algún comentario, pregunta. Y don Everardo quiere hacer un comentario. Le voy a abrir el micrófono. Adelante. Si gusta, don Everardo, quitar su actividad. Sí, gracias. Oigan, ¿están genotipando estos animales para ir acumulando, pues, fenotipos y los genotipados de los mismos animales? Como para tener en futuro una población de entrenamiento. Algunos Simbra están genotipados más o menos como resultado de un proyecto que tuvimos en el 2017-2018. Y la intención es pues genotiparlos. Todo es cuestión de que en algún momento la 4T nos deje utilizar los recursos que tenemos de proyectos para poder hacer, por parte de nosotros, desde el punto de vista de investigación, para poder hacer los genotipos. Pero independientemente de eso, también cada ganadero podría estar interesado. ¿Cuánto está costando ahorita, Moy? Porque no, yo le perdí ya la pista. ¿Cuánto cuesta el genotipado ahorita? Ahorita el genotipado para hacer investigación y para poder desarrollar una población de referencia es un arreglo de más o menos de 100,000 SNPs que anda entre 75 y 80 dólares. Y tiene que ver mucho con el precio, tiene que ver mucho con el volumen de genotipos que se contraten. Entre más genotipos se contraten, más barato individual es la genotipificación. La verdad es que sí vale, verán ustedes que vale la pena hacer la inversión, porque a futuro lo que les va a ahorrar es muchísimo dinero, pues. Y sí, además les va a permitir también potencialmente que a productores más pequeños con menos recursos puedan tener acceso a, de alguna manera, tener valores genómicos de algunas cosas, ¿no? Correcto, totalmente de acuerdo.
Algo que yo creo que las asociaciones pueden ir haciendo es por lo menos tener muestras biológicas de los animales. Para guardarlas. Porque luego a la hora de que queremos decir, hay que genotipar tal, y no encontramos al animal. A lo mejor cuando areten, sacar con un sacabocados un pedacito y guardarlo, ¿no? No, pues es más fácil tomar una muestra de sangre. O de pelo, sí. De sangre y ponerla en las tarjetas, y ahí puede permanecer una tarjeta bien almacenada en un lugar seco y fresco, va a durar años. Yo creo que sí vale la pena hacerlo, Manolo y todo, y también de Charolé, porque en algún momento va a haber dinero, pues, ¿verdad? De algún lugar vamos a tener que aparecer ese dinero, porque es una infraestructura para el país, pues. Así es, las oportunidades las pintan calvas, y cuando menos pensamos, se presentan. Muy Si bien. ya tienen los fenotipos, aprovechemos pues esto, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, también el doctor Luis López quiere hacer un comentario. Voy a abrir su micrófono. Adelante. Adelante, Luis. Es bien interesante lo que es el aspecto de genotipificación. ¿Se me escucha? Sí. Sí. Ok, es bien interesante. El costo de la prueba en un chip de 100K, no necesitas usar de más de 100K para hacer una evaluación genética, creo yo. Pero el chip es relativamente barato. Debe andar alrededor de $45-50 por individuo. Y si el socio es el interesado y el mayor beneficiado con las tipificaciones, la asociación debería buscar un arreglo con las compañías que hacen las análisis y que el socio pagara ese costo de genotipificación. Porque si nos esperamos a que otras entidades decidan sobre nuestro negocio, probablemente nos queden todavía 4 o 5 años más para hacer las cosas. Y no debemos estar parados por el análisis, sino hay que saber que vamos a obtener un beneficio en el momento inmediato en que empecemos a trabajar y hacer pruebas genómicas en lo individual como productores, porque somos los más beneficiados. Esa es mi opinión. Gracias. Gracias. De acuerdo, de acuerdo. Hay un comentario, dice, bueno, felicitando las pláticas, y dice, si todos los individuos eran machos, refiriéndose a la plática, ¿verdad? ¿Y por qué no separar la información de machos y hembras? En un momento dado que fueran puros machos o hembras, no sé. En la información que estaba... No, la medición se hizo en machos y hembras. Okay. Hay mediciones en los dos sexos. Valores genéticos hay en los dos sexos. Hay para machos y para hembras. Los que yo presenté son básicamente de toros, porque de alguna manera son los que salen más al público. Las hembras son como del ganadero que las tiene, y en algún momento los valores genéticos de esas hembras los puede tener el ganadero, el propietario, a partir de la asociación, consultándolo con la asociación. Y pues a final de cuentas, el ganadero sale más a comprar toros que a comprar hembras. Por eso puse la información de toros. Muy bien. Bueno, el ingeniero César quiere intervenir. Sí, gracias, Roberto. Déjame aprovechar que estás aquí a la mano, doctor, aunque sea por computadora.
una duda que a lo mejor no tiene mucho que ver con esta plática, pero sí con los DEPs. He observado que en el extranjero, hace rato que mencionabas toros mexicanos y extranjeros, sobre todo de Canadá, en el último lote que importamos de semen de Canadá a través de nuestra asociación Cimental. Los valores genéticos, los DEPs eran de 60 y 80 para el valor que tú quieras, leche o peso al nacer, lo que sea. Mientras que los que sacamos aquí a través de ti con tu valioso servicio, oye, es 0.6 y es 1.4 y cuando están muy fuertes son de 6 y 5, ¿verdad? ¿No me podrías o no nos podrías explicar un poquito cómo interpretar esas diferencias tan grandes? Bueno, obviamente los valores genéricos van a depender de las características. Por ejemplo, si hablamos aquí en México de pesos al nacimiento, pesos al destete, pesos al año, en general, las DEP en pesos al año tienen magnitudes mayores que las que tienen para peso al nacimiento o para peso al destete. Ahora, algo que nosotros hacemos aquí es básicamente planear o generar, buscar el procedimiento para que los valores en la población, los valores genéticos sean el 50% por debajo de 0 y el 50% por arriba de 0, que haya negativos y positivos. En otras razas y en otros países no necesariamente hacen eso. Tienen una base genética relativamente fija y en la medida en que va pasando el tiempo y va viendo mejores animales, pues van a tener valores genéticos más altos que esos animales que constituyen la base genética, que posiblemente sean animales 10 años más viejos o 15 años más viejos. Okay. Entonces, aquí nosotros creemos que al hacer ese procedimiento para que haya animales negativos y positivos, les facilitamos la identificación de animales superiores. Y que quede claro que cuando un animal es negativo está por debajo del promedio de la población de referencia, de la base genética que nosotros consideramos, y los positivos están por arriba de esa base genética, tienen valores genéticos mejores que esa base genética. Ahora, yo no hice ninguna, no dije nada en relación a cómo utilizarlos. Ya en presentaciones anteriores hemos dicho, ha habido pláticas de cómo utilizar los valores genéticos, cómo utilizar las DEP. Entonces, a final de cuentas, una DEP por sí sola no tiene más sentido, no tiene más significado. Va a tener significado cuando tengas comparaciones de 2 animales o más animales. A final de cuentas, tú dices, yo tengo 3 animales y comparo las DEP entre ellos y ahí puedo identificar cuál de ellos es mejor que los otros. Pero es un valor relativo lo que les estamos dando. Y eso yo creo que cuando te dan, ya en una ocasión ha habido una asociación en México que tenía puros DEP positivos. Y ahí, pues, es una manera, pues yo creo que equivocada, de hacer sentir al ganadero que tiene un buen animal porque tiene un DEP positivo. Pero a lo mejor en el conjunto de la raza hay muchos animales que tienen mejores valores genéticos que ese. ¿Okay? Okay. Explicado rápido, es como en la tabla de percentiles, en peso al destete, el percentil 100 puede estar
en 1 y el percentil 1 está como en 50. Y nosotros lo único que hacemos es que en el percentil 50 o por ahí está el 0 y para abajo negativos para poderlos identificar y saber que están abajo de la media, como decía el doctor Montaño. Y bueno, yo sí digo, y algunas asociaciones le ponían todos positivos para burlar la ley que decía la Coordinación de Ganadería, que con que tuvieran 2 DEPs positivos. Y yo siempre les dije, ¿y cómo le hacen ellos? Pues todos los animales son positivos. Entonces, la verdad, no jugaban limpio. Pero hay que decirlo. Es más duro, por así decirlo, el sistema que seguimos a través del doctor aquí de Moisés, pero es lo correcto. O sea, un animal con un DEP negativo, pues lo siento mucho, pero cuidado con ese animal, a menos que sea un caso nacimiento, no sé, peso al nacer, que quieras bajar tu peso al nacer o cosas de esas. Mientras que con el DEP positivo, que todos son bien positivos, pues ve tú a saber qué estás comprando. Pero es la realidad, no sabes, ¿verdad? ¿Estoy bien? Tienes que tener más información y tienes que estar más consciente de lo que estás haciendo en una situación en la que los valores genéticos en general son todos positivos. Más peligroso eso, ¿verdad? ¿Sí? Tienes que traer en la mano la tabla de percentiles. Exacto. No sé si hay alguna pregunta. Gracias. Roberto, no, está cerrado tu micrófono. No, sí. El ingeniero Siller pidió la palabra, nada más hay una pregunta antes referente a la pregunta que estaban contestando, que si influye el año de referencia en relación a la pregunta anterior. No entiendo qué me están preguntando, pero a final de cuentas, para obtener los valores genéticos, para obtener las DEP, se generó el grupo contemporáneo, como lo comentó Pepe, considerando animales contemporáneos, que hayan nacido el mismo año y que se hayan mantenido en las mismas condiciones hasta el momento de la medición. Pero a lo mejor lo que quiso preguntar es que si había o qué año era el de la base inicial. La base genética. Sí. ¿Sería eso, Roberto? Pudiera ser, ¿no? Digo, solamente comenta referente a la pregunta anterior, me imagino que de la que hizo el ingeniero César, si influye el año de referencia. Sí, eso es. Ok. En este caso, la base genética que utilizamos es una base convencional en la evaluación genética, que básicamente son los animales, los valores genéticos de los animales más viejos que están en la evaluación. Ok. Y bueno, ya el ingeniero Siller ya tiene el micrófono abierto. Muy bien, ¿sí me escucha? Sí. Felicidades, muy buenas las dos presentaciones. Yo tenía la impresión de que una de las razones por las que hacen todos los DEPs positivos era para facilitar las operaciones aritméticas, porque es más fácil cuando todos son positivos sacar la diferencia que sacar la diferencia entre valores absolutos, ¿verdad? Uno positivo y otro negativo, pero a lo mejor estoy equivocado, pero yo pienso que era la intención principal de hacerlos todos positivos. ¿Se entiende? Sí se entiende. El problema de tenerlos todos positivos a lo mejor sí facilita las operaciones, sí facilita la aritmética. El conflicto que yo tengo es que en general la generalidad de los
ganaderos, se fija en el valor genético. Si se fija en el valor genético, se va a fijar en el valor genético, pero no necesariamente hace la comparación con otros animales. Entonces, si dice, ay, mira, este animal tiene una diferencia esperada en la progenie de más 30 kilos para el peso al destete, entonces, pues a lo mejor se va con la finta de que es más 30 kilos. Sí, o sea, sí estoy de acuerdo con todo, nomás quería dejar eso claro, yo bueno, al menos en Estados Unidos. Y la otra cosa, que valores muy altos puede ser porque allá están en libras y acá están en kilos también, porque hablando del caso de Estados Unidos, no de Canadá, ¿verdad? Pero sí hay que poner cuidado en eso también, que allá son libras y acá son kilos, ¿verdad? Sí. Pero los felicito, muy buenas las dos presentaciones. Gracias, Sergio. Gracias, Sergio. ¿Alguna El doctor otra Luis López quiere pregunta? intervenir. Luis López. Y Sí. luego Reinaldo Sí. también. Ok, el ingeniero César dijo, ¿por qué en Canadá los valores están arriba de 60, arriba de 90, arriba de 100? ¿Y por qué aquí en esta evaluación están en 0? Por una sencilla razón. El año base para Canadá o Estados Unidos o otras evaluaciones genéticas probablemente fue el año 2000 o el 1995 y no se va moviendo. Lo que se van moviendo son los DEPs. En el caso de los valores para México, esa base, ese año básico es probablemente, no sé, Moisés sabe más que yo, es el 2018 o el 2019 y entonces, entre más lejos están las evaluaciones genéticas de su año de referencia, los valores van creciendo. Creo que esa es la explicación a la pregunta del ingeniero César. Siempre en una base de datos muy vieja, si no mueven la base del año de referencia, los valores van a ir creciendo y creciendo, creciendo. Creo que esa es la respuesta. Sí, claro. Yo no soy genetista. Claro. Y si Está se bien. va haciendo buena selección, pues deben de aumentar. Sí, de acuerdo. Hoy el turno al ingeniero Reinaldo. Gracias a los dos, muy buenas pláticas. Pero tengo un comentario, Moy, o pregunta. Entendí que no hay mucha diferencia en los DEPs que se sacaron ahorita de las características de la canal, que necesitamos medir más, ¿verdad? Digo, yo no sé si, yo me supongo que entre más mejor, pero ¿habrá un mínimo más que tengamos que medir? O por lo que yo entiendo, pues creo que las dos asociaciones, las mediciones se hicieron en 3, 4 ranchos, a lo mejor es mejor medir en otros ranchos diferentes, de otras zonas diferentes del país, o qué nos recomiendas, o sea, ¿habría alguna recomendación en ese sentido para poder pues, tener esa variación mayor, ¿verdad? Bueno, obviamente que entre más información se tenga, va a ser mejor. Ahorita aquí, con esta información, está restringido a un cierto grupo de animales que, pues que tienen que ver con los que tuvieron el deseo de que se midieran sus animales. Ahora, obviamente la generalidad de la raza no está necesariamente representada en esos valores genéticos. Y pues sí, en la medida en que haya más ganaderos interesados y más diversidad, entonces nosotros vamos a tener también una mayor diversidad de genética y podamos identificar
obtener mayores diferencias en los valores genéticos que se calculan. Es decir, sobre todo, por ejemplo, en el caso de grasa dorsal en charol, que no pudimos hacer la evaluación porque la variación que hay entre los animales que se midieron es muy pequeña. Entonces, también si se pudiesen evaluar, medir, tener fenotipos de animales comerciales, hijos de esos toros, pero ya en un ambiente más comercial de engorda, a lo mejor podría ser también recomendable tenerlos para tener un mayor acercamiento a lo que es el sistema de producción real. Ok, pero pues bueno, sí, por lo que entiendo, sí, por ejemplo, si la mayoría se midió en el centro del país, pues hay que buscar medir en otros lados para que sean otras líneas genéticas o no, o que digo, a ese tipo de recomendaciones, digo, te entiendo lo del ganado comercial, y pues bueno, pues habrá que ver, y digo, no sé cómo lo relacionen a final de cuentas, ¿verdad? Porque acá, como dijo Pepe, la mayoría se midió con ganado de registro, ¿sí? Y los resultados pues son diferentes, ¿verdad? Porque pues el ganado de engorda, pues valga la redundancia, lo están, está alimentándose en ese sentido y pues va a ser diferente. Ya no sé cómo ajusten o cómo acoplen los resultados de eso con lo del ganado de registro, ¿verdad? Pero bueno, ustedes que son estadistas y genetistas le pueden saber o le deben saber mejor que uno. Pero sí, yo no sé en el Cimental cómo estuvo, pero yo en el Charol, pues igual fueron la cantidad de socios que comenté. Y la pregunta es, ¿qué conviene? Porque sí, la asociación definitivamente trae el proyecto de seguir midiendo y genotipificando, ¿verdad? Entonces, pues para ver, tratar de dirigirlo hacia dónde ser más eficiente más rápidamente, ¿verdad? No decir, bueno, pues voy a seguir muestrando aquí, no, pues te conviene más irte para otro lado y vas a obtener mejores resultados, ¿verdad? A ver, yo nomás quisiera comentar. Lo que pasa, pues ir hablando de charolais, el 60% de la información fue de un rancho. Y eso está uniformizado mucha de la información a ese rancho. Ahorita oímos lo que pueda recomendar el doctor Montaño, pero creo que donde se pueda medir hay que medir, no más que en grupo de contemporáneos, claro, con una información correcta, que se lleven bien los libros de ATO para poder ser certeros en los ajustes y que sean más ranchos que midamos, ya sea en Sonora, en Jalisco, en donde sea, pero que sea más animales y no medir ranchos que los grupos de contemporáneos de repente vas y, no, pues mídenme 2, pues no sirve, o sea, no, la verdad no hay una comparativa, es más difícil que cuando vas y mides a un rancho y hay, como dije, 4, 20 animales que son contemporáneos del mismo sexo, de todo el manejo, y son hijos de 3 toros. Bueno, pues ahí puedes hacer esa comparativa mejor. Y hablando del ganado gordo, nomás con que sepamos quién es el papá, es otro grupo de contemporáneos que está en el corral de engorda y que se están manejando igual, y que hay hijos de 2, 3, 4 sementales en ese corral de engorda, se miden o se matan y se clasifican, y automáticamente con esa información se pueden fortalecer los valores genéticos. Si quieres tú, doctor. Ahora, aquí una de las cosas, sobre todo si vamos en el asunto de migrar a una evaluación genómica, es importante que la población de referencia sea diversa, que esté, porque si es
poco diversa, si son animales, si son muy pocos animales y no está representada la mayor parte de las líneas que podría haber en una raza, la confiabilidad o la potencia de hacer de los valores genómicos que se calculan va a ser limitada. Porque la idea aquí es que los animales a los que les vamos a calcular los valores genómicos que no tienen medición y nada más lo hacemos en base a su genotipo, a final de cuentas, lo importante es que tengan una relación de parentesco relativamente, entre más alta, mejor, con los animales que están en la población de referencia. Entonces, yo creo que sí hay que hacer mediciones más diversas. Gracias, Moy. Sí. Muy bien, pues ya no hay otro comentario ahí ni otra pregunta. No hay. Nos parecía que Berardo quería hacer una pregunta, pero ya se fue al baño. Ah, ¿Cómo sabes? Porque luego a mí me pasa. Ah. Roberto, ábrele el micrófono a Manuel. Sí, claro. A lo mejor para verlo el reconocimiento del doctor y eso. Ahorita sí ahí está. llega. Bueno, pues muy importante saber que tenemos que seguir midiendo y que bueno, pues este proceso de mejora es continuo y no se acaba. Entre más, como dice mi primo, entre más mejor. Y obviamente que pues es un esfuerzo que tendremos que seguir haciendo a través de las organizaciones y por supuesto pues bien acompañados de este gran equipo que tenemos de investigadores. Y bueno, pues agradecerles a todos que durante 30 viernes nos hayan acompañado en esta aventura que resultó ser bastante provechosa para todos los que pudimos estar escuchando las diferentes opiniones y pláticas, porque de alguna manera aprendimos algunas cosas que nos hacían falta y en otras ocasiones pues nos refrescaron otras que por ahí se nos van olvidando en el camino. Y bueno, también en esta ocasión pues y ya para culminar ahora sí este ciclo de pláticas, también entregarles un reconocimiento virtual tanto al doctor Moisés Montaño como al ingeniero José Medina por estas charlas que tuvimos el día de hoy. También tenemos una preparada para Berardo González Padilla, que por ahí debe de estar conectado, en el sentido de que pues, tuvieron esa gran visión de apoyar esta parte tan importante que nos beneficia a todo el sector ganadero del país. Hoy renuncia al cargo de coordinador general de ganadería el licenciado David Monreal Ávila. No sabemos a este momento quién vaya a suplirlo, pero bueno, si extrañamos, por ejemplo, al doctor Everardo o a otros, al mismo Paco, que en su tiempo, bueno, de alguna manera siempre nos acompañaron en esto. Entregarles este reconocimiento virtual a ustedes que nos hicieron el favor de darnos las pláticas y un abrazo para todos, esperando que se encuentren muy bien, sus familias, primo, que te recuperes y que bueno, en toda tu casa y estén todos muy bien. Bueno, pues nos seguiremos viendo próximamente, les agradecemos mucho, los queremos bastante y pues a seguirse cuidando porque esto, al parecer, no es que hayamos agarrado otra vez pero dice que es un repunte, total que no damos pie con bola con la enfermedad, pues no nos queda más que seguirnos cuidando y estar más pegados en los ranchos, que eso parece ser que ese abono de los pies de nosotros es lo que hace que funcione mejor todo. Dice la raza ahí en los ranchos, oye, ¿cuándo se va, patrón? Porque
como que les cargas más la chamba, pero pues es parte de la vida y qué bueno que podemos estar también un poco más pegados a nosotros. Así es que muchas gracias a todos, cuídense, a todos sus apreciadas familias, un fuerte abrazo. Y que muchas gracias, muchas gracias, Rafael. Y muchas gracias. Fue un honor cerrar con broche de oro. Sí, señor. Muy amable. Muchísimas gracias. Por último, esta oportunidad. Agradecer, hubo alumnos de la Facultad de Veterinaria y de Agronomía de la universidad que invitó el doctor Gustavo y la doctora Estela. Y gracias también por estar acompañándonos el día de hoy. A ver. Señor Reinaldo, tiene abierto su micrófono. A ver. Sí, pues bueno, agradecer a Pepe y al doctor Montaño nuevamente por su plática y, como dijo Manuel, a todos los participantes que nos han acompañado y pues también a las gerencias de los que organizaron todo esto, a Pepe, a Roberto, los que hayan participado, la verdad, ahí están escondidos detrás de la computadora. Gracias a todos. Yo creo que fue un éxito esto, así que digo, no quiero decir nombres porque me va a faltar alguno, pero pues gracias a todos por tenernos ahí con estos talleres bien al pendiente. Y regresando al tema de la cosita esta de los contagios, pues sí, es real, aquí estamos, aquí nosotros llevamos varios contagiados, así que pues sí, gracias a Dios estamos bien, pero pues sí hay que cuidarse, porque sí, te descuidas y ahí está, ¿ya? Y pues bueno, gracias a todos. A ver, antes de cortar, ya apareció el doctor Everardo, Manuel. Bueno, entonces por favor, Roberto, les comentaba aquí a nuestros amigos que hoy renunció David Monreal a la coordinación de ganadería. No sabemos quién venga, pero ojalá ya estuvieras tú ahí a partir del lunes, doctor. Te extrañamos mucho. Pero bueno, también, queríamos aprovechar la ocasión aquí con Reinaldo y con Carlitos Sellers. Nos pusimos de acuerdo para que te hiciéramos aquí de manera virtual, pues un reconocimiento a tu gran visión que tuviste para fortalecer la investigación aplicada, obviamente el mejoramiento genético y muchas cosas más. Tenemos el tema de la trazabilidad con el SINIGA, el seguro ganadero y tantas otras cosas que se han construido y que se construyeron gracias a esa visión que tuviste y que bueno, hoy por hoy siguen dando muy buenos resultados y como ya viste también de alguna manera pues aquí seguimos echándole lumbre al asador, ¿verdad? Entonces pues te agradecemos mucho a ti y a todos, un abrazo, cuídense y estamos viéndonos próximamente. ¿Quiere hablar el doctor? Don Everardo, abrir su micrófono. Porque aquí, si gusta abrir... Que abras tu micrófono, Everardo. Sí. Lo estoy pidiendo abrir, ya lo abrí. De alguna manera tuve que ver con que el Moy se hiciera genetista. Porque el que era su patrón cuando él era estudiante en Guadalajara me llamó a Colorado porque se quería ir a estudiar y no tenía el inglés y le faltaban algunas cosas y yo tenía muy buenas relaciones con el que fue su primer asesor, doctor Sutherland, que por cierto tiene y sigue tenía una excelente opinión de Moy después de haber sido su alumno, pero de alguna manera pues he estado ligado a la carrera de Moisés, o sea que ahí está de alguna manera el Moy, mira, haciendo, y bueno, muchos de los que mencionaron ahorita, ¿no? De los que están en el equipo de Moisés, o sea que ahí con todo gusto, ¿no? Qué bueno que el Moisés se haya dedicado a esto, ¿no? Claro. Gracias. Siempre tuve la aspiración. Sí, claro. Muy bien. Y sigo Pues pedaleando mucho. la bicicleta. Nos vemos pronto para la carnita asada. Cuídense. Gracias, que estén Saludos. bien.